El día de mi cumpleaños se presentó deslumbrante, y aunque la luz del sol entraba por las ventanas, parecía no alcanzar el rincón donde me encontraba. Era una de esas habitaciones llenas de risas y entusiasmo, decorada con globos de múltiples colores y serpentinas, que 2 días atrás había ayudado a colgar con la esperanza de que mi familia, al menos en este día, pudiera celebrar mi vida con alegría genuina. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, fui sintiendo que el tiempo se me deslizaba entre los dedos, igual que la felicidad que parecía ajena a mí. Alrededor de la mesa, mis seres queridos disfrutaban de un pastel que yo misma había horneado, pero solo los colores alegres del glaseado parecían recordar que hoy era un día especial. En ese rincón, escondida, observaba a Carlos, mi hijo, reírse a carcajadas con sus amigos. Me dolía ver cómo esas risas me excluían, y en mi corazón sentía que había una barrera invisible que me mantenía alejada de lo que había sido mi lugar en la familia. Era una escena agridulce, como uno de mis cuadros inacabados. En mi juventud había sido artista. Cada trazo de mi vida había estado lleno de color, un lienzo vibrante de sueños, pero hoy, cada intento de incluirme en la conversación se topaba con la indiferencia general. Intenté contar una historia, una anécdota de mi pasado que sabía que lo haría reír, pero justo cuando iba a abrir la boca, Carlos me interrumpió. «Mamá, no arruines el ambiente, por favor». Sus palabras fueron como un balde de agua fría y sentí que una parte de mí se escurrió por el desagüe de la humillación. Me senté en un rincón de la sala, sintiendo la presión creciente en mi pecho y el nudo en mi garganta. Creían que mi silencio era la prueba de mi invisibilidad, pensé, mientras mis manos comenzaban a temblar ligeramente, dándome cuenta de que esa invisibilidad era la que había cargado durante años. El eco de mis pensamientos resonaba en mí como un mantra, un recordatorio constante de que para ellos mi existencia parecía ser solo una carga. Observaba el brillo en la decoración, la felicidad que flotaba en el aire y, en contraste, la mirada distante de quienes me rodeaban. Era triste ser la madre que había sacrificado su carrera artística para criar a su hijo, pero aún más doloroso era ver que ese sacrificio solo parecía alimentarlos, mientras yo me convertía en una sombra en su vida. La situación me recordaba mis días de exposición en galerías, el aplauso y el reconocimiento que había anhelado con fervor. Ahora, esos ecos se habían convertido en murmullos olvidados. Decidí tomar el control y me levanté, sintiendo cómo una parte de mí se negaba a ser borrada. Me dirigí a la cocina, mi refugio. El aroma del café recién hecho era un bálsamo temporal, pero al mismo tiempo un recordatorio de en qué me había convertido. Sirviendo las tazas, noté el movimiento de mis manos, temblorosas, mientras pensaba en el tiempo que había pasado dedicándome a los demás. Me asomé al jardín donde mis flores florecían, como un reflejo de las aspiraciones que aún llevaban dentro de mí. En ese instante, entendí que la realidad estaba distante. La atención de todos estaba puesta en la celebración, en las sonrisas y las risas que se desbordaban, mientras yo me mantenía en el margen, como un observador ajeno. En un intento por calmar mi creciente dolor, cerré los ojos y reprimí las lágrimas, pero tras mis párpados una verdad se concertaba. Había luz y color aún en mi interior, y tal vez, solo tal vez, era hora de hacerla resplandecer nuevamente. Los días que siguieron a aquel cumpleaños fueron una mezcla de melancolía y resignación. Cada amanecer traía consigo la repetición de las mismas tareas, un bucle interminable en el que me encontraba atrapada. Despertaba antes que el sol, aprovechando la calma del hogar para preparar el desayuno.
El aroma del café recién hecho, tan familiar y reconfortante, me envolvía como un abrazo, pero también era un recordatorio de cómo mi vida se había transformado en una existencia dedicada al servicio de otros. Aquella mujer con sueños vibrantes había quedado sepultada bajo los deberes diarios. Cada mañana, mientras la luz se filtraba a través de las ventanas, ocupaba mis pensamientos con la imagen de una mirada desdibujada en el reflejo del espejo. Esa mujer ansiosa por crear, que dotaba de vida a cada lienzo, estaba prácticamente ausente, absorbida por la rutina. Al servirme una taza de café y observar la ventana del jardín, una oleada de recuerdos me invadía. Carlos, cuando era niño, solía pasear entre las flores que planté con tanto amor. Su risa honesta solía llenar el aire en el hogar. Recordaba el sonido de sus pasos como un eco en el tiempo, cuando correteaba, deseando que mis pinceles llenaran su mundo de aventuras coloridas. Era en esos momentos donde encontraba mi razón de ser y su alegría era reflejo de la mía. Sin embargo, la vida se tornó más complicada con la llegada de Mariana. No podía evitar sentir que traía consigo una sombra que se cernía sobre mi papel en la familia. Era como si, por ser su nuera, tuviera no solo el derecho, sino también la misión de despojarme de ese rol que tan afanosamente había cultivado. Su actitud despreciativa y sus miradas despectivas convirtieron mi hogar en un terreno hostil, y cada interacción con ella fue un ladrillo que incrementó el muro de separación entre nosotros. Elite en su desprecio, guardé silencio, soportando cada daga verbal que lanzaba en mis direcciones, convencida de que debía ser fuerte por el bien de mi familia. Las noches, solitarias y sombrías, se convirtieron en mis horas de reflexión. Mientras el mundo dormía, yo me hallaba ante el espejo, contando cada arruga como un relato de mi vida. Me atormentaba la idea de que todo sacrificio había sido en vano, y cada vez más frecuentemente sentía que mi voz estaba destinada a desvanecerse en el silencio. Pero, mientras más reflexionaba, la chispa de la frustración despertaba una nueva determinación en mí. No estaba dispuesta a permitirme ser una simple espectadora en mi propia vida. Como parte de este proceso de redescubrimiento, decidí explorar el desván. Mientras limpiaba, cubriendo capas de polvo y telarañas acumuladas con el tiempo, mis dedos tropezaron con una caja olvidada. Un revuelo de emoción me invadió en cuanto la abrí, y una serie de mis antiguos trabajos emergieron de ella. Eran pinturas, dibujos y bocetos que no habían sido tocados en años. Cada pieza tenía una chispa de mi esencia ocultada, una huella de una mujer que había dejado su marca en el mundo solo para ser olvidada. Sentí que el peso de mi vida se aligeraba en aquellos momentos de conexión con mi pasado. Recogía un cuadro detrás de otro, y el contacto con la textura del lienzo revivía memorias que creía enterradas. Los colores vibrantes parecían murmurarme secretos antiguos, recordándome que esa parte de mí no había desaparecido por completo, solo estaba adormecida, esperando por un momento propicio para renacer. Comencé a buscar en la caja con una profundidad casi reverencial. Cada pieza que desenterraba traía consigo un torrente de emociones, como si las memorias de aquellos días pasados se reanimaran con cada trazo. Y así, con el corazón palpitante, me propuse un reto: recuperar mi arte. Comencé a programar mis días alrededor de pequeños momentos creativos, aquellos que antes solía disfrutar, pero que había dejado de lado. Mi cocina, previamente un lugar de servicio, comenzó a convertirse en un estudio improvisado. La fragancia del café se mezclaba con los olores de la pintura y el acrílico, creando un nuevo ambiente que desafiaba el silencio con una sinfonía de colores. Fue una evolución lenta, pero cada pequeño paso me acercaba a la mujer que anhelaba recuperar.
Sin embargo, no todo sería sencillo. En la medida en que empezaba a salir del caparazón en el que me había encerrado, Mariana continuaba lanzando dardos. Se burlaba de mis intentos de volver al arte, como si cada pincelada fuera un insulto a su perfección. Pero en lugar de desalentarse, encontré la fuerza que crecía dentro de mí como un fuego que no podría extinguir. Recuerdo un instante particular en el que Mariana despreció mi último trabajo. Un paisaje lleno de colores intensos y una luz radiante que representaba un renacer. Su risa, llena de desdén, me atravesó como una fría brisa. ¿De verdad crees que eso es arte?, me lo espetó, como si mis esfuerzos por volver a conectar con mi esencia no valiera más que un pequeño montón de polvo. Fue en ese preciso momento que comprendí algo fundamental. Sus palabras eran solo eso, palabras vacías. Yo había sido testigo del poder del arte en mi vida, y no iba a permitir que su desprecio alterara mis convicciones esenciales. Mi historia no tenía que quedar atrapada en los confines de su crítica. En cambio, esos momentos se convirtieron en el combustible de mi determinación. Día tras día me sentaba ante mi caballete. Cada pequeño triunfo me impulsaba hacia adelante. La resistencia que Mariana ofrecía solo me llenaba de coraje, como un combustible para mi fuego interno. No solo estaba creando arte, estaba reclamando mi voz y mi vida, recuperando la esencia de la mujer que había quedado relegada a un segundo plano. Cada trazo se convirtió en una manifestación de mis deseos más profundos, de mi sufrimiento, pero también de mi fuerza inquebrantable. A medida que empezaba a ser más constante, mi hogar se transformaba una vez más en un refugio de creatividad. Los colores que antes habían permanecido ocultos tomaban forma, y así comenzaba a recordar cómo era vivir por mí misma, aunque fuera silenciosamente. Rescataba mi verdad en cada innovación, gestando un universo que, aunque privado, era exclusivamente mío. Las obras que emergían de este proceso no solo tenían como fin alimentar mi pasión, sino que se convertían en un grito solidario de resistencia. Mientras eso ocurría, la brecha entre Mariana y yo comenzaba a ampliarse de manera dolorosa. Mi evolución, si bien oculto y silenciosa, empezó a ser visible. Si Mariana pensaba que podría eliminarme, pronto se daría cuenta de que había despertado a un volcán en erupción. Entendí que el arte y la lucha van de la mano y que, mientras yo continuara cultivando mi esencia, encontraría mi lugar nuevamente. Mi voz, una vez apagada, comenzaba a vibrar con cada trazo en el lienzo, y la Elena que había sido relegada a la sombra emergía decidida a reclamar su lugar en el mundo. Cada día, mi determinación se cimentaba más, y pronto quedaría claro que, a pesar de la adversidad, estaba lista para ser vista y escuchada. El murmullo de los días siguió tejiendo una red de determinación y autoafirmación, y en esa vorágine, el arte se convirtió en un refugio sagrado. Mientras mis obras comenzaban a llenar el pequeño espacio del hogar, un día, en medio de ese ciclo de renacimiento, algo inesperado ocurrió, algo que cambiaría el curso de mi historia. Era un sábado cualquiera, cuando decidí que era el momento de organizar el desván de una vez por todas. Esa habitación, una especie de santuario de recuerdos y olvidos, se encontraba saturada de cosas viejas que hacía tiempo necesitaban ser revisadas. Mientras subía las escaleras, un nudo de anticipación se sabía formando en mi estómago. Algo en mí aguardaba. Al abrir la puerta, el aroma a madera, envejecida y polvo se mezcló con la brisa de los recuerdos. Las cajas estaban apiladas en desorden, algunas marcadas con el paso del tiempo. Mientras comenzaba a sacar cosas, viejas fotografías, objetos de mi juventud y diarios que alguna vez habían sido el refugio de mis pensamientos,
Una pequeña caja de metal llamó mi atención. No recordaba haberla visto antes. Con un poco de esfuerzo y curiosidad, la abrí. Dentro había una serie de documentos desgastados. Al sacar las hojas, un sobresalto me recorrió al encontrar un testamento que pertenecía a mi difunto esposo, Enrique. Mi corazón latía con fuerza mientras los recuerdos de su voz, su risa y sus abrazos comenzaron a inundar mi mente. La ausencia de Enrique había dejado un vacío que pocas cosas lograban llenar, pero leer su nombre en aquel papel era como abrir una ventana a un rincón de mi alma que había estado sellado. Empecé a leer. Cada línea era un eco de nuestro amor. Enrique había dejado todo muy claro. Había hecho una inversión secreta en un pequeño terreno en el campo, un lugar que había soñado para nosotros, donde parecía que el viento soplaba con la misma fuerza que los sueños. Al final del testamento había una nota personal que enunciaba: Querida Elena, deseo que este lugar te brinde la paz y la inspiración que tanto mereces. Nunca dejé de creer en ti. En ese momento, lágrimas calaban mis mejillas como una avalancha de emociones encadenadas, y sentí una mezcla de tristeza, amor y fortaleza fluyendo a través de mí. ¿Por qué no me dijiste nada?, murmuré al vacío del desván, como si la habitación pudiera responderme. Enrique siempre supo cómo encender la chispa de mis pasiones y aún en su ausencia me había dejado una oportunidad para renacer. Mi respiración se aceleró mientras el significado de aquellas palabras comenzaba a calar en mi corazón. En un rincón del mundo existía un refugio esperándome, un lugar donde finalmente pudiera ser la mujer que siempre quise ser. Decidí que debía ir inmediatamente a ver aquel terreno, un paso hacia la reclamación de no solo un legado, sino también de una vida que había estado ausente. Esa tarde, con el mapa desgastado que encontré entre documentos, conduje hacia el lugar. El trayecto se tornó una mezcla de ansiedad y anticipación. Sentía que cada milla recorrida me acercaba no solo a un espacio físico, sino también a un reencuentro con mis sueños y esperanzas. Las luces del sol se deslizaban a través de las nubes como si también deseasen guiarme. Cuando llegué al terreno, un remanso de belleza natural me recibió. Las flores silvestres se extendían hacia el cielo, salpicando la hierba con tonos vibrantes, mientras el canto de los pájaros ofrecía una sinfonía de alegría. En ese instante, sentí como mi corazón resonaba con cada murmullo del lugar. Era un espacio donde podría despojarme de las cadenas que me mantenían atada al dolor. Este podría ser no solo un hogar, sino también un taller, un santuario lleno de luz y creatividad, donde las aspiraciones que había enterrado podrían cobrar vida. Paseé por el terreno, respirando profundo el aire fresco que me envolvía. Cada paso me acercaba más a la figura de la mujer que había soñado ser. Muchos churrasqueros ofrecían historias en el viento, susurrando promesas de nuevas aventuras. Mientras tocaba la tierra, sentí que el tiempo comenzaba a desvanecerse y que la vida renacía en mí. Era como si el eco de Enrique resonara en cada rincón de este lugar mágico, y en ese momento comprendí que había recibido un regalo inestimable, la oportunidad de reconectar no solo con el arte que había perdido, sino con la esencia de mi ser. La idea de establecer allí mi nuevo estudio comenzó a tomar forma en mi mente. Iba a convertir ese terreno, que una vez había sido un sueño compartido, en una realidad única. Cada palpitación de esperanza me encendía. En mí comenzaba a crearse una nueva visión. Regresé a casa con el corazón liviano y lleno de planes, mientras las imágenes del futuro vivaz y florido danzaban en mi mente. Mis pensamientos giraban en torno a este nuevo proyecto, mientras la vida en casa continuaba de manera habitual. Carlos y Mariana parecían ajenos a la revolución interna que se estaba gestando en mí.
Observaba cómo la distancia entre ellos y yo se volvía más palpable. Mi visión artística y mi deseo de hacer algo significativo con mi vida contrastaban fuertemente con su vida cotidiana, donde las preocupaciones por la apariencia prevalecían sobre cualquier otra consideración. Sin embargo, ya no encontraba en ellos mi validez. Había sembrado una semilla de determinación en mi ser y estaba decidida a verla florecer. A medida que comenzaba a planificar la transformación del terreno, los días de trabajo arduo y dedicación a mi arte se materializaban en proyectos concretos. Poco a poco, las ideas iban tomando forma. Aprendí a visualizar la casa de campo, con un estudio iluminado donde podría dejar que mis pinceles danzaran libremente, donde cada color contara mi historia. Fue un nuevo principio, un renacer lleno de promesas. Así, no solo había encontrado un recurso oculto en el testamento de Enrique, había aprendido que el verdadero legado de un amor perdurable es la oportunidad de volar incluso después de la pérdida. Había descubierto no solo un espacio físico, sino también el mapa de mi propia vida y una nueva historia lista para ser tejida. Mientras mi entusiasmo crecía, también lo hacía el fuego en mi interior. Esta vez, mi voz no regresaba a ser silenciada. La Elena que había soñado con ser una artista vivía en mí de nuevo, decidida a usar su legado como una paleta para su nuevo inicio, con la llama de mi determinación ardiendo más fuerte que nunca. Cada día se convertía en un nuevo paso hacia la realización de mis sueños. La idea de transformar el terreno heredado de Enrique en un refugio creativo no solo era una aspiración, se había convertido en una necesidad. No podía dejar que los fantasmas del pasado o la crítica de Mariana interfirieran en lo que estaba decidida a hacer. Esta era mi oportunidad de renacer y estaba lista para aprovecharla al máximo. Los días en casa continuaban con su rutina habitual. Carlos y Mariana parecían ajenos a la revolución interna que se estaba gestando en mí. A menudo dirigía mis miradas hacia ellos, tratando de entender su desapego, su indiferencia hacia la chispa de vida que había decidido reavivar dentro de mí. La distancia entre ellos y yo se volvía cada vez más palpable, una línea divisoria que no podía ignorar. Mientras ellos se enfocaban en superficialidades, yo estaba inmersa en un océano de posibilidades. Cada crítica de Mariana, cada comentario cínico, se sentía como una chispa que alimentaba mi fuego interno. Su desprecio me impulsaba a ser más audaz, más decidida. Comencé a observar cuidadosamente su comportamiento, cómo se reía de mis aspiraciones y cómo, a menudo, trataba de ridiculizar mis esfuerzos artísticos, pero había algo en su mirada que delataba un miedo subyacente. Sabía que, en su interior, ella temía perder el control que creía tener sobre mí. Esa revelación se convirtió en mi motivación. Determiné que tenía que profundizar en la investigación de la propiedad de Enrique. Sabía que no solo debía ser un terreno vacío, sus posibilidades eran infinitas y tenía que descubrir todos sus secretos. Así, tomé la decisión de contactar a un abogado local que pudiera ayudarme a esclarecer cualquier detalle legal sobre el testamento y los registros de la propiedad. Al principio, sentí un nudo en el estómago al dar este paso. Había una mezcla de incertidumbre y emoción, pero sabía que era esencial. Al visitar a la abogada, una mujer de cabello cortado con firmeza y voz rasposa, sentí como si me estuviera cruzando con una versión más decidida de mí misma. Su oficina estaba llena de libros de leyes y documentos que reflejaban el orden en medio de un mundo caótico. Me resonó su profesionalismo. Estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras le explicaba la situación, la mirada atenta de la abogada me reconfortaba,
como si me dijera que finalmente estaba en el camino correcto. Entiendo que deseas hacer algo significativo con el legado de tu esposo, dijo mientras tomaba notas. Veamos cómo podemos proceder. Puede que haya algunas oportunidades interesantes en el terreno que podrías no haber considerado. Su entusiasmo era contagioso y pronto me di cuenta de que este era solo el inicio de un viaje que había decidido emprender con todo mi ser. Regresé a casa con la mente llena de ideas, y aunque sabía que el momento de actuar llegaría, mi primer objetivo era asegurar el terreno y su futuro. Imaginaba un lugar donde la esencia de Enrique perdurara, donde su amor por la naturaleza y la belleza se fusionara con mis propias aspiraciones creativas. Mientras me preparaba para los próximos pasos, decidí que debía inspeccionar el terreno por mí misma. ¿Qué secretos escondía? Cada visita al terreno se convirtió en un ritual espontáneo. Me sumergía en la naturaleza, entre árboles y flores silvestres, dejando volar mi imaginación. Al pasear, noté cómo el suelo crujía bajo mis pies como si me diera la bienvenida. Las plantas se agitaban como si hablaran en susurros suaves, y cada rincón parecía invitarme a ser parte de su historia. Pero en una de esas exploraciones, una estructura llamativa, un viejo cobertizo, captó mi atención. Cubierto de hiedra y polvo, el cobertizo tenía un aire de misterio que me intrigaba. Al acercarme, mi corazón palpita con fuerza. Con un mínimo esfuerzo, logré abrir la puerta y el chirrido resonó en el silencio como un eco del pasado. Dentro, un mundo olvidado se presentó ante mí, herramientas oxidadas y muebles cubiertos de telarañas. Pero lo que me llamó la atención fue un viejo cofre en la esquina. Emocionada, me acerqué. Cuando lo abrí, un torrente de recuerdos se apoderó de mí. Dentro encontré una colección de bocetos y dibujos de Enrique. Eran obras que no había conocido, visiones que nunca había visto. Cada trazo me recordaba su amor y su pasión por la vida. Su esencia estaba atrapada en cada hoja. Las lágrimas brotaron involuntariamente al ver todo ese arte. Era como si Enrique hubiese dejado un pedazo de su alma en este lugar. En ese instante comprendí el verdadero legado que me había dejado, algo que no se limitaba solo al terreno. Mientras revisaba los dibujos, me topé con una carpeta llena de documentos que parecían antiguos. Casi temblando de anticipación, comencé a revisarlos. Resultaron ser papeles relacionados con la propiedad y algunos otros que hablaban de un posible proyecto ecoturístico en el que había estado trabajando. La idea de Enrique de combinar la naturaleza y la creatividad resonó en mi corazón y entonces todo cobró sentido. Yo podría seguir haciendo ese sueño realidad, pero con un giro. Podría incluir mi arte, un espacio donde otros pudieran expresar su creatividad. Así, cada descubrimiento me llenaba de energía y nuevas ideas. Comencé a imaginar cómo cada rincón de aquel nuevo estudio podría invitar a artistas a compartir sus talentos, a conectarse con la naturaleza, a ser parte de esta nueva experiencia. Mi mente se llenó de imágenes de talleres creativos, exposiciones al aire libre y espacios donde las voces de los artistas pudieran ser escuchadas. Las flores, los árboles y el horizonte serían testigos de un nuevo comienzo. Con cada nuevo paso, el fuego de mi determinación se avivaba aún más. Ya no era solo una artista solitaria. Estaba formando una comunidad en la que podía compartir y crecer. Y mientras mi entusiasmo crecía, el cobertizo se transformaba en un símbolo de mi resiliencia y de la vida que estaba reconstruyendo. Con cada hallazgo, no solo recuperaba un legado, estaba cultivando un futuro en el que mi voz podría resonar, vibrar y bailar con el arte que surgía de su esencia. Mientras regresaba a casa, después de esas exploraciones, mi mente se llenaba de ideas y planes.
Aun enfrentando las críticas de Mariana y su constante desánimo, sentí una nueva determinación. No podía permitir que sus palabras opacaran los sueños que brotaban en mi corazón. Aunque la vida diaria seguía siendo un desafío, cada descubrimiento me reafirmaba en mi misión. La Elena que había sido relegada al olvido estaba tomando la delantera y estaba lista para reclamar su lugar en el mundo de una vez por todas. La investigación silenciosa se convertía en el espacio donde forjaba mi futuro y cada paso adelante me empujaba hacia una vida que había esperado demasiado tiempo. Así me adentraba en el camino de transformación, consciente de que cada decisión era una pincelada más en el lienzo de mi nueva existencia. Las semanas pasaron y la primavera se acercaba. Cada mañana, el sol brillaba con una luz dorada que iluminaba el viejo cobertizo y el terreno que comenzaba a convertirse en un lugar de posibilidades infinitas. Mis planes para el nuevo estudio y la comunidad artística tomaban forma en mi mente. Pero también surgieron preguntas que requerían respuestas. Para hacer mi visión realidad, necesitaba un plan sólido, y ese plan debía incluir cómo enfrentar a Mariana y su intento de hundirme. Con cada nuevo proyecto artístico que realizaba, sentía mi confianza crecer. Usaba mis pinceles no solo para plasmar colores en el lienzo, sino para esbozar mi futuro, pero también sabía que, para ganar esta batalla, debía jugar mis cartas con astucia. Mariana seguía con sus comentarios mordaces, tratando de descarrilar mi espíritu, pero la diferencia era que ahora yo no me dejaba afectar de la misma manera. Como si en la sombra se estuviese gestando un poder oculto, su desprecio ya no me hacía tambalear. Era hora de hacer un plan, uno que no solo demostrara que había resucitado como artista, sino que también podría reclamar el legado de Enrique que me pertenecía. Decidí utilizar los recursos que había aprendido de la abogada, así como los documentos que había encontrado en el cobertizo, para estructurar mi visión y hacerla legalmente viable. Al final del día, no solo deseaba ser vista como una artista, sino como una propietaria y gestora de un espacio que podía brindar oportunidades a otros. A medida que empezaba a trazar mis planes, decidí que una de las primeras cosas que debía hacer era presentar el concepto del espacio a la comunidad local. A través de un evento informal, donde invitaría a artistas y creativos, podría dar a conocer mi visión y al mismo tiempo apoderarme del terreno ante los ojos de los demás. La idea de abrir el cobertizo como un estudio y un centro de talleres me llenaba de emoción. Era un espectáculo que no solo celebraría la creatividad, sino que me consolidaría como una figura de referencia. Sin embargo, la sombra de Mariana se cernía sobre mí. En el fondo sabía que seguiría intentando sabotear mis esfuerzos. Era una mujer astuta y no podía subestimarla. En su mente, yo era solo un obstáculo que podía ser derrotado, y eso elevaba mis alarmas. Mientras iba desarrollando los detalles de mi evento, me di cuenta de que necesitaba aliadas, personas que comprendieran mi propósito y respaldaran la idea de la comunidad artística. Con ese objetivo, comencé a buscar apoyo entre mis amigas y vecinas, algunas de las cuales eran artistas en sus propios derechos. Compartí mis planes con ellas y sus reacciones superaron mis expectativas. Las mujeres se sintieron inspiradas por mi narrativa y, juntas, comenzamos a trabajar en la organización de un evento que no solo presentaría mi estudio, sino que también fomentaría una red de apoyo entre mujeres creativas. La idea de ser parte de un movimiento colectivo me dio fuerzas adicionales. La fecha del evento se acercaba y mientras me dedicaba a cada pequeño detalle, descubrí que había algo especial en compartir mis sueños con otras mujeres. Cada reunión se convertía en una oportunidad para compartir técnicas de arte, maneras de crecer
y luchar por el espacio que deseábamos. Aquello no solo fortaleció mi plan, sino también mi conexión con las demás, creando un sentido de comunidad que resonaba profundamente en mi corazón. Sentía que Enrique estaría orgulloso. Mientras organizábamos el lugar, renovando el cobertizo y decorándolo con colores vibrantes, aprovechaba el tiempo para poner a prueba mis habilidades artísticas. Cada pincelada era una declaración de amor hacia el legado que me había dejado. Demostraba que había transformado su sueño en uno que seguía vivo, y a su manera también se había vuelto el mío. En las noches, sentada en mi pequeño estudio, revisaba las listas de invitados y pensaba en los posibles paneles de discusión que podíamos tener sobre arte y comunidad. Sabía que no solo tenía que demostrar que había renacido como artista, sino también que podía ser una líder en este nuevo espacio que deseaba construir. Un día, mientras estaba en el proceso de organizar ideas, escuché el clásico rugido del motor de un auto que se estacionó cerca de la entrada del cobertizo. Era Mariana, quien venía a intentar sabotear mis planes con toda su hipocresía. No necesitaba abrir la puerta. Su risa sarcástica me hizo sentir que todo el aire se le escapaba. Ella estaba claramente consciente de lo nuevo que estaba surgiendo en mis esfuerzos y estaba decidida a desbaratarme. Sin embargo, en lugar de asustarme, su visita me solidificó. Sabía que eso significaba que lo que estaba haciendo realmente significaba algo. Mientras se acercaba y trataba de hacer comentarios despectivos, una seguridad interna brotó dentro de mí. Consciente de la situación, decidí enfrentarla de una manera que la incomodara. Le hablé sobre el evento, el espacio de creación y cómo cada vez más mujeres estaban sumándose a la causa. Su rostro palideció ante la noticia de mi creciente comunidad. La tensión se forjaba entre nosotras, mientras los nervios se agolpaban en mi estómago. Sin embargo, no salí huyendo de su mirada incisiva. Ella intentó desestabilizarme, pero cada palabra me fue fortaleciendo. Le conté sobre todos los detalles que ya habíamos organizado, sobre la energía palpable que estaba sintiendo, sobre las voces creativas que estaban surgiendo en el entorno. Al final de la conversación, volví a respirar hondo, porque no solo había tenido la fuerza para enfrentarla, sino que también había reafirmado mi propósito con cada palabra compartida. Mientras Mariana se marchaba, su expresión de desdén era insuficiente para borrarle la sonrisa que se había dibujado en mi rostro. Ahora sabía que había encerrado un poder nuevo en mí. Con un plan más claro que nunca, estaba lista para conquistar las dificultades que se interponían en mi camino, y lo podía sentir en cada pulso de mi ser. Continué explorando mi creatividad, fortaleciendo la red de mujeres artistas y organizando el primer evento, que no solo sería una inauguración, sino el renacimiento de comunidades me rodeaban. Cuando llegara el día, cada paso que daba me acercaba más a mi objetivo, a tomar el control de mi vida y del legado de Enrique. Esa chispa se volvía fuego, una pasión en llamas que ardía con fuerza nueva, comprometiéndome a seguir adelante hasta lograr que la historia se contara del modo que merecía. Estaba lista para brillar y para crear un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada en la sinfonía de la vida y el arte. El día del evento llegó radiante. El sol iluminaba el cobertizo, que había sido transformado en un espacio vibrante y acogedor para celebrar la creatividad. Mi corazón palpitaba con emoción y ansiedad. Había trabajado incansablemente para que este evento no solo representara la apertura de un estudio, sino el renacer de una comunidad artística donde las mujeres pudieran unirse, compartir y florecer. A medida que los invitados empezaban a llegar, la atmósfera se llenaba de risas y conversaciones animadas. Cada rostro reflejaba apoyo,
y sentía el calor de una comunidad que había crecido a mi alrededor. Sin embargo, sabía que Mariana no se quedaría atrás. Su presencia era como una sombra que no podía ignorar, especialmente cuando la vi acercarse, rodeada de amigos con expresiones burlonas. El evento de la viejita se va a volver un circo, murmuré para mí misma, mientras me preparaba para lo inevitable. Su mirada despectiva recorrió el cobertizo como si tratara de identificar cada rincón que podría criticar. Mientras la tensión se acumulaba, decidí que no iba a dejar que su resentimiento desestabilizara mi momento. Mariana, armada con un sarcasmo afilado y una sonrisa despiadada, comenzó a disparar comentarios juguetonamente crueles. ¿Esto es lo que llaman un estudio? Una colección de sueños fracasados, dijo en voz alta, provocando algunas risas entre sus amigos. Sentí cómo caía una sombra momentánea sobre mi evento, pero respiré hondo. No es solo un espacio para mí, es un lugar donde las voces creativas prosperan, respondí con firmeza, el eco de mi voz resonando en el cobertizo. Decidí que esta era mi oportunidad para demostrar no solo lo que había logrado, sino también la fuerza de la comunidad que había formado. Hablé sobre la importancia de la creación artística, de unir fuerzas en lugar de dejar que la crítica nos dividiera. A medida que compartía mi visión, vi cómo algunas de las miradas de la multitud se iluminaban, las palabras fueron tomando fuerza, y sentí el apoyo de las mujeres que estaban a mi lado. El espíritu de la comunidad se estaba reinstaurando, y Mariana empezaba a perder su efecto. Sus ojos se entrecerraron al darse cuenta de que su estrategia de desestabilización estaba fracasando. No obstante, ella descartó mis palabras con un gesto de la mano y se volvió hacia sus amigos. Susurros venenosos salían de su boca. Intentó armar un frente en contra de lo que había construido, pero ahora su risa se sentía débil, como si el viento se la llevase. A todos nos unía un propósito superior, el arte y la sororidad. Decidí que no podía darme por vencida tan fácilmente. La conexión con mis aliados era palpable y casi podía sentir la energía vibrar en el aire. Debía capitalizar ese momento decisivo. En un arrebato de valentía, levanté mi voz de nuevo, enfocándome en lo que realmente era importante. Estamos aquí para celebrar la creatividad. No necesitamos la aprobación de quienes buscan criticarnos, proclamé, sabiendo que cada palabra redoblaba mi compromiso con esta causa. Hoy es un día para todas nosotras, para inspirarnos y apoyarnos mutuamente. Juntas somos más fuertes. La energía en el cobertizo empezó a cambiar. Los murmullos de apoyo comenzaron a sonar entre la multitud, mientras las mujeres se unían alrededor de mi declaración. La rivalidad de Mariana se convertía en ruido de fondo, insignificante frente al bullicio de nuestras nuevas voces. Finalmente, tras una última mirada despectiva, Mariana comprendió que no podría derribar lo que habíamos construido. Sin poder contener su frustración, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí el eco de su derrota. Su salida fue un punto culminante que marcó la victoria de nuestra comunidad. Fue un recordatorio poderoso de que no se puede silenciar a quienes se han unido en un propósito común. Con su partida, una sensación de liberación se apoderó de mí. La tensión que había estado acumulándose se disipó rápidamente y las risas llenaron el aire nuevamente. Comenzamos a disfrutar de las actividades que había organizado, charlas sobre arte, intercambios creativos y risas en un ambiente de unión. Había demostrado que la negatividad no tenía lugar en nuestro espacio, que había transformado para el bien. El evento, que había comenzado con la incertidumbre y el miedo, se convirtió en una celebración de nuestra fuerza colectiva. Hablamos sobre arte, sobre nuestras historias y aspiraciones, cada una aportando un matiz único a la sinfonía del día.
La energía era contagiosa y me di cuenta de que estaba formada por mujeres que se habían liberado de la opresión, listas para alzar su voz. Ese día cerró un capítulo significativo en mi vida. No solo había enfrentado a mi antagonista, había reafirmado mi identidad como artista y matriarca en la comunidad. A medida que la luz se desvanecía, me quedé allí, observando a las mujeres reír y crear, entendiendo que había construido no solo un espacio físico, sino un refugio donde cada artista podía ser escuchada y valorada. Al final del evento, el cobertizo ya no era solo un viejo estudio, se había transformado en un símbolo de resistencia, pasión y compromiso. Aquella jornada me enseñó que no se puede permitir que las sombras de los demás opacaran la luz que llevamos dentro. Cada paso, cada palabra, cada gesto había tenido su propósito, reafirmando que nuestra voz era valiosa, que podíamos alzarla juntas y crear un futuro donde el arte prosperara en libertad. Mientras me alejaba, una nueva luz brillaba en mi interior. Había emergido de esta confrontación no solo como una artista, sino como una líder. El legado de Enrique seguía vivo a través de mí, rebosante de amor, arte y comunidad. Este era solo el comienzo de lo que está por venir. Los días posteriores al evento fueron como un renacer. El cobertizo, que antes albergaba mis temores, se había convertido en un espacio de creatividad y empoderamiento. Cada rincón vibraba con risas y entusiasmo, mientras mujeres valientes comenzaban a organizar talleres y actividades. Era un ambiente donde cada voz podía ser escuchada, y eso llenaba mi corazón de satisfacción. Las primeras semanas fueron intensas. Cada taller y exposicón se convirtieron en un festín de inspiración. Mujeres que llegaban inseguras se transformaban en artistas seguras de sí mismas, dispuestas a compartir su talento y sus historias. La comunidad estaba floreciendo y el cobertizo se llenaba de vida, color y nuevas conexiones. Recordé el día en que decidí enfrentar a Mariana. Ese instante me impulsó a crear un espacio donde la negatividad no tenía cabida. Un día, mientras organizaba una exposición, una joven llamada Sofía se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Gracias por crear este lugar. Me has mostrado que puedo volver a soñar, me dijo. Ese tipo de reconocimiento resonaba en mí, recordándome una vez más el verdadero propósito de nuestro esfuerzo. A medida que más artistas se unían, el cobertizo se transformaba en un refugio, un lugar donde podíamos aprender unas de otras, compartir experiencias y celebrar nuestras luchas. Comencé a crear lazos con otras organizaciones, llevando nuestras clases y eventos a un público aún más amplio. La red de apoyo se expandía y cada nueva historia compartida era un ladrillo en la construcción de este sueño colectivo. Un sábado soleado, mientras ayudaba a un grupo a preparar su primera exposición al aire libre, vi cómo el amor y la unidad comenzaban a plasmarse en las obras. Las risas y los abrazos volvían a resonar, y esa felicidad era palpable. Miré a mi alrededor y comprendí que el legado de Enrique no solo vivía en mí, sino en cada mujer que cruzaba la puerta del cobertizo. El compromiso por generar un cambio positivo se volvía más fuerte. La vulnerabilidad de cada una se transformaba en fortaleza y nos unía en un propósito común: alzar nuestras voces y crear compasión. Ni la sombra de Mariana ni el miedo a ser juzgadas nos detendrían. Habíamos aprendido a apoyarnos y a celebrar lo que éramos, y así el cobertizo se convertía en un símbolo de resistencia. Una tarde, mientras observaba a un grupo de mujeres dibujando, me sentí abrumada por la gratitud. No solo había creado un espacio físico, sino un entorno donde el arte podía florecer. Mi viaje había sido transformador y ahora estaba guiando a otras en el suyo.
Las luchas del pasado se convertían en lecciones valiosas y los sueños estaban al alcance de la mano. Una noche, en la intimidad del estudio, reflexioné sobre mi camino y el poder que cada mujer traía consigo. Sabía que este era solo el principio. Muchas historias aún estaban por escribirse. Con cada esfuerzo, nos acercábamos más a un futuro donde el arte uniera corazones y liberara espíritus. El cobertizo se había convertido en un hogar, un lugar donde el amor y la creatividad prosperaban. Las manos temblorosas, los rostros sonrientes y las voces resonantes eran testigos de nuestro viaje. Juntas, cada una había encontrado su voz. La historia de Elena, esa matriarca subestimada, no solo era mía, era de todas nosotras. Mientras caminaba hacia el futuro, me sentí lista para afrontar cualquier reto que viniera. Había aprendido a no dejar que las sombras opacaran mi luz. Con el apoyo de mis compañeras, el arte había encontrado su camino en nuestras vidas y estaba emocionada por lo que estaba por venir. Este era el comienzo de una hermosa historia, nueva y vibrante, donde cada acto creativo era una celebración de vida y comunidad.